Entonces, estábamos viendo los dos casos en el que una fuerza exterior, dependiendo si la frecuencia de la fuerza exterior es menor a la frecuencia natural, tenemos un caso 1 en el que la fuerza exterior está en fase con la respuesta del sistema. Y un caso 2 en el que la frecuencia de la fuerza exterior es mayor que la frecuencia, entonces la fuerza aplicada no está en fase con la respuesta del sistema. O podríamos decir también que están desfasadas 180 grados. ¿Sí? 180 grados de desfase. Esto en la realidad, ¿dónde podemos ver estos dos casos? El caso 1 y el caso 2. Por ejemplo, imaginémonos una viga a la que yo le he instalado o he montado un motor sobre esta viga. Si la frecuencia de este motor es menor a la frecuencia natural de la viga, ok, entonces el motor va a estar vibrando con una cierta frecuencia y la viga también va a estar vibrando con una cierta frecuencia y los dos van a estar alineados o en fase. Entonces el motor se va hacia arriba, la viga se va hacia arriba. El motor se va hacia abajo, la viga se va hacia abajo. El caso 2, en cambio, pongo otro motor con una frecuencia que es mayor que la frecuencia natural de la viga y se da una respuesta en desfase. El motor se va para arriba y la viga en cambio se va para abajo. ¿Sí? Están desfasados estos dos. Hay un tercer caso que es el que vamos a analizar en este momento, caso 3. Entonces, en el caso 3, en cambio, R toma un valor de 1. Eso implica que 1 menos R cuadrado, ¿cuánto valdrá? Valdrá igual a 0. Esto se da cuando W es justamente igual a W. Ya habíamos hablado que este es el caso de la resonancia. ¿Okay? Lo que vamos a tener ahí son respuestas súper grandes. Si yo grafico esto, lo que voy a ver, en este caso, si grafico XP versus el tiempo, lo que voy a ver es el fenómeno que vimos en el video del puente de Tacoma-Narrows, ¿no es cierto? Empiezan las oscilaciones a amplificarse hasta que se destruye el sistema. Entonces, ¿por qué se da esto? En mi X particular, que está definido como un X sub 0 sobre 1 menos R al cuadrado por el seno de WET, estoy dividiendo para 0, o sea, esto tiende al infinito. ¿Sí? Esto tiende al infinito. Pero de todas maneras, a mí me interesaría encontrar esta ecuación para el caso de la resonancia. ¿Cómo encuentro esa ecuación? A lo que reemplazo W con el valor de W se me hace infinito y no puedo encontrar. Entonces lo que yo voy a hacer es más bien encontrar el límite, ¿sí? El límite cuando WE tiende a ser W. Eso es lo que voy a encontrar. A ambos lados de la ecuación voy a encontrar el límite cuando W tiende a W. Me quedaría el X sub 0 sobre 1 menos, en lugar de R pongamos la definición que es W sobre W. Todo esto al cuadrado por el seno WET. Entonces, ¿cómo evalúo este límite? Vamos a recordar la regla de L'Hopital, ¿no es cierto? La regla de L'Hopital me permite evaluar estos límites cuando tengo división para 0. Entonces, lo que tengo en este caso es que el límite cuando W tiende a W es lo mismo que si yo derivo esta función. Entonces debo de derivar con respecto a WE.
En el numerador, ¿qué tengo? X sub 0 por el seno de WET. Entonces, ¿cuál sería la derivada con respecto a WE? Sería X sub 0 ¿por cuánto? Estamos asumiendo que todo esto está en el numerador. ¿Okay? En el denominador vamos a dejar esta parte. La derivada del seno, ¿no es cierto? Que la derivada del seno, ¿cuánto es? Es coseno. Coseno de WET. Y al derivar acá adentro, ¿qué tengo que poner ahí? Ojo que estamos derivando con respecto a WE. Entonces la derivada de acá adentro con respecto a WE es T. Hay algunos se quedan porque suelen decirme WE. Están acostumbrados a derivar con respecto a la variable de tiempo. En este caso estamos aplicando L'Hopital. Lo que me dice L'Hopital es derive con respecto a WE. Entonces ahí está la derivada. Abajo, ¿cuál es la derivada de 1 menos WE sobre W al cuadrado? La derivada de 1 es 0. La derivada de esta otra parte, ¿qué sería? Menos, ¿no es cierto? 2 por WE sobre W por la derivada del interior con respecto a W es 1 sobre W. Ahí estamos después de aplicarlo. Entonces ya vamos llegando a una solución de x p de t. Una vez que he aplicado L'Hopital, lo que tengo que hacer es, donde esté W, voy a reemplazar por W. Entonces, arriba me queda x sub 0 por t por coseno. Donde esté W, pongo ahora W por t sobre. Acá en el denominador, donde esté W, pongo W. Se va a ir este con este y simplemente me queda menos 2 por 1 sobre W. O arreglando de mejor manera, me quedaría xp es igual a menos 1/2 de x sub 0 por t por este W sube al numerador, perdón, por el coseno de WT. Esta es la ecuación de mi sistema en resonancia, ¿cierto? Fíjense el término de la amplitud, voy a cambiar de color. El término de la amplitud es lo que está frente al coseno, ¿no es cierto? Todo esto es el término de la amplitud. ¿Le pueden ver ustedes que en el término de la amplitud está presente el t? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras pasa mayor tiempo, la amplitud empieza a aumentarse. Y eso es lo que está pasando. Mientras el tiempo va aumentando, pues la amplitud va aumentando proporcional al tiempo. Por eso es que necesita poco tiempo para amplificarse. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algunas observaciones con respecto a este movimiento. Entonces el movimiento tiene una forma armónica con una amplitud que se incrementa con el tiempo. Esto es fácilmente identificable ya que se puede observar la variable t como parte del término amplitud. Eso ya discutimos hace un momento. La amplitud no se incrementa instantáneamente, pero requiere de muy corto tiempo para amplificarse. Cuando esto ocurre, la amplitud de la vibración aumenta y estará controlada únicamente por la frecuencia natural del sistema. Por lo tanto, la frecuencia natural del sistema deberá diseñarse con cuidado para evitar los efectos desastrosos producidos por una vibración en resonancia. Por ejemplo, recientemente vi un documental donde para el diseño de una torre de perforación petrolera que se construía en medio del mar,
en este caso se usaba unas columnas que iban ancladas al fondo del mar. ¿Okay? Lo que se determinó es que las oscilaciones o la frecuencia de las oscilaciones de las olas podían ser iguales a la frecuencia de vibración de estas columnas o de esta estructura. Entonces lo que se usó es un anillo de cemento en este caso, que se lo construyó a medio camino con la finalidad de cambiar la frecuencia natural de este sistema, para que no coincida con el de las olas. Este fenómeno de resonancia también nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si se han fijado en los experimentos de romper una copa de cristal. Ustedes tienen una copa de cristal, hay personas que pueden intentar romperle únicamente generando un sonido con una frecuencia, por ejemplo, usando un diapasón, con una frecuencia que sea la misma de la copa, de la frecuencia natural de la copa. Muchas veces se puede usar equipos eléctricos que permitan, en este caso, generar esta frecuencia en la misma copa. ¿Okay? Seguimos en el siguiente video.